Buenas tardes, bienvenidos, como siempre, a estas conferencias que patrocina el Instituto Geológico Español, del cual soy su vicepresidente y que tengo el privilegio de presentar hoy, como siempre, a personas que realmente tienen tanto valores técnicos como humanos y que son verdaderamente crack en sus especialidades. Hoy ese privilegio es mucho mayor porque va a dar la conferencia Igor Gavrilenko, que es nuestro director de laboratorio, licenciado en Geología por la Universidad Estatal de San Petersburgo, a la que todos ustedes conocen, por supuesto, a Igor, pero no obstante, voy a relatar estos dos párrafos, que no quiere que diga más. Podría estar hablando mucho tiempo, pero prefiero dejarle tiempo a él para que exponga lo que realmente nos interesa. Es doctor en Ciencias Geológicas por la Universidad Politécnica de Madrid, gemólogo, experto en radiación de diamantes, director del laboratorio, como he dicho, de análisis y certificación de gemas del Instituto, y pone aquí aficionado a corte y pulido de gemas. Yo creo que es algo más que un aficionado, y de hecho muchos de ustedes habrán visto las maravillosas esfaleritas que tiene y que has puesto en algún sitio, como hobby personal. Son unas piedras maravillosas y las tallas que hace incluso pues son también magníficas en todos los sentidos. Tiene alguna especial que ya les habrán dicho, con motivo del nacimiento de su hijo, pues hizo una talla especial con un poco la planta del hospital donde dio a luz su mujer, con lo cual es una cosa curiosa, un dato curioso que le regaló a ella, por supuesto, esa piedra. Muy bien, pues siguiendo los deseos de Igor, que nos va a hablar hoy de la talla, de todas las gemas en general, pero especialmente del diamante cosmológico, de los estilos, calidades y de las posibilidades creativas. No le quito más tiempo, que seguro que tiene mucho que decir y nos va a interesar a todos mucho. Así que muchas gracias por su asistencia, cuando quiera, Igor. Muchas gracias, José María. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a esta charla, que es un tema que realmente me apasiona, como ha dicho José María, ¿no? En lo técnico estamos en la identificación y graduación de calidad de las gemas que nos traen al laboratorio, pero luego en el lado artístico que saco los fines de semana o las noches o lo que sea, lo dedico a tallar las piedras, ¿no? Y vamos a comentar los estilos que se pueden dar a las piedras talladas. También un poco énfasis en la calidad, que va ganando cada vez más importancia, no solo en diamante, pero en piedra de color, la calidad de la talla, y algunas cosas de las posibilidades que podemos utilizar con piedra de color en joyería, porque es muy típico ver que los joyeros hacen mil maravillas con el metal, acabado, esmalte, matizado, formas, colores de metal, pero se siguen viendo en medio de esta fabulosa creación de diseño joyero a veces piedras realmente mal talladas, ¿no? Entonces, lo que quiero transmitir es que con la piedra también se puede jugar, que no hay que tomarlo por un centro de color o un punto de brillo tan solo, ¿no? Y un bonito nombre. La propia forma, el paso de luz que podemos darle a una gema, pues da mucho juego, muchas posibilidades creativas. Bien, a modo de introducción, querría recordar que la pasión de hombre por adornos personales es incluso más antigua que el uso del metal. Es decir, podemos decir que la profesión de gemólogo es más antigua que la profesión de joyero. Cuando todavía no se podía trabajar el metal, ya en el Paleolítico se hacían adornos de piedras y se han encontrado, se han documentado. Es decir, si se tallaba piedras, había que conocer piedras, por tanto ya debió de existir la profesión de gemólogo antiguo, ¿no? Luego, en la Edad Antigua, las piedras sobre todo se utilizaban o con sus formas naturales, o como mucho repuliendo las facetas, haciéndoles a veces algunos grabados, algunas marcas, pero lo que es la talla facetada propiamente dicha, la encontramos por primera vez en el siglo XIV. Luego, a partir del siglo XV, en el Renacimiento, hay un gran desarrollo de técnicas de facetado y a lo largo de los siglos posteriores se va perfeccionando la simetría de la piedra, la calidad de pulido
pero sin darle todavía mucha importancia a lo que es el paso de luz idóneo dentro de la piedra. Es decir, tiene que brillar, tiene que tener su color, pero no importa tanto que sus proporciones sean idóneas para realmente resaltar todo el potencial de la belleza de brillo que tiene nuestro trozo de bruto que el lapidario tiene para tallar. Y es más o menos a finales del siglo XX, con técnicas de talla de precisión, con algunos programas de ordenador que incluso permiten a veces ver la piedra antes de tallarla, verla en la pantalla, ajustarle los ángulos de talla, es cuando tenemos el gran desarrollo de tallas para piedra de color. Realmente no voy a hablar de diamante, porque el diamante es una parte muy técnica y todos los parámetros están muy definidos, los ángulos tienen que estar muy correctos, y la piedra de color, pues simplemente hace poco ni se graduaba su talla, la calidad de su talla, y yo es en lo que me voy a centrar, en la piedra de color. ¿Qué estilos le podemos dar a una piedra tallada? Bueno, lo más frecuente, lo más utilizado, lo que conocéis seguramente, son las tallas facetadas. Cuando la superficie de la gema se cubre con facetas planas, la parte de arriba se llama corona, en medio tiene una faceta grande que es la tabla, que puede ser más grande o más pequeña, y por abajo tenemos una especie de cono que actúa como reflector de luz. La idea es que toda la luz que le caiga a nuestra piedra desde diferentes ángulos se refleje internamente, se devuelva al observador saturada de color de la propia gema y dándole este centelleo, este brillo que es característico de las piedras preciosas. Como variante de la talla facetada podemos mencionar las tallas con facetas cóncavas. Son parecidas, tienen formas parecidas que las tallas facetadas estándar, pero aquí cada faceta no es un plano, cada faceta es una pequeña superficie cóncava, un pequeño surco, y la diferencia es que en vez de realizar la talla con un disco plano, acercamos la gema a una especie de rodillo que hace este inciso, esta superficie cóncava en la piedra. Entonces el brillo como que aumenta, porque para el mismo tamaño de la faceta en vista de planta tenemos más superficie. Además es como otro aspecto un poco más moderno. Cuando empezaron a aparecer estas tallas, se comercializaron a veces como talla láser, laser cut. Os lo tengo que desmentir porque no se usa láser para nada en este tipo de tallas. Es otro tipo de máquina, pero no se talla en la piedra de color a láser. El láser se utiliza para cortar y preformar el diamante, nada más. No se puede hacer facetas pulidas con láser. Los cabujones. A diferencia de tallas facetadas que se suelen utilizar para piedras transparentes, la tarea de cabujón es revelar la propia belleza de la piedra. La podemos utilizar, pues, por ejemplo, con una ágata bandeada o dendrítica, con un cuarzo rutilado. Aquí la belleza no se debe al paso de la luz interior en la gema, sino a las propias características de la gema. También es la talla idónea para resaltar las características ópticas especiales, los fenómenos ópticos como el ojo de gato, el asturismo, aventurescencia. Este tipo de cosas no necesitan tallas facetadas, se tallan en cabujón y ahí pues, es suficiente para revelar la belleza de la piedra. También se puede hacer grabados. Esta es una de las técnicas más antiguas, los sellos griegos, romanos, posteriormente en el Imperio Árabe, y hoy en día se hacen grabados muy elaborados, de muy alta calidad, con esta técnica. También podemos combinar diferentes estilos, hacer por ejemplo algo de facetas planas, pero algo de grabado, algo de superficies curvas, algunas burbujas, y de esta forma conseguimos gemas muy interesantes, muy curiosas, que se salen de la tónica general que vemos en la piedra tallada. Podemos hacer microesculturas de las piedras de diferente tamaño, que se pueden usar simplemente como objeto de adorno, pero también
podemos utilizarlo como pendiente si es de tamaño más pequeño o parte de una joya más grande. Por ejemplo, el joyero ruso Fabergé ha introducido este tipo de objetos, de animales y también de personajes del folclore ruso hecho en piedra, que puede ser también realizado en piedras diferentes, como una especie de miniaturas hechas de un mosaico en volumen de diferentes tipos de piedras, que realmente a veces pues tienen un valor artístico muy importante. Estas son las típicas estatuillas de Fabergé, y hay que decir que la escuela esta de este mosaico en volumen, composiciones de bloques tallados en diferentes piedras, se sigue manteniendo en Rusia, es bastante popular ahí, y hay algunos talleres que no es que no tengan que envidiar nada, que probablemente ya han mejorado la técnica de Fabergé de comienzos del siglo XX. Por ejemplo, este ajedrez está hecho todo en piedra, con algunos elementos en metales preciosos, pues para que se puedan imaginar el detalle del trabajo. El ojo de un personaje de estos está hecho por varias piedras, no es una sola gema, sino por separado el iris, el resto, así, un trabajo muy detallado. Luego mosaicos de diferentes tipos, mosaicos geométricos, mosaicos florales o mosaico florentino. Esto es una mesa del Museo del Prado, otro tipo de trabajar las gemas y piedras ornamentales. Y luego, como un grupo aparte, podrían estar los objetos funcionales tipo cajitas de todo tipo, tabaqueras, sello. Esto es un sello hecho con diferentes piedras. Pues esto es más o menos todo lo que podemos hacer en plan de talla de gema, diferentes ramas, diferentes variantes de la talla. Nos vamos a centrar, hablando de calidad, sobre todo en las tallas facetadas, porque es lo que más se usa en joyería, más importante en el tema de controlar la calidad, porque en un objeto que es una microescultura, pues hay, aparte del valor artístico y la calidad de pulido, de realización, pues poco más se puede hacer. En cambio, las tallas facetadas pueden ser talladas de muy mala manera, de muy mala calidad, o pueden ser unas auténticas maravillas. Entonces, es un parámetro bastante técnico. Hay muchos parámetros a tener en cuenta, y esto es lo que explicamos en el curso de graduación de calidad de piedra de color. Aquí no voy a detenerme mucho en cada parámetro de estos, solo en algunos más importantes, que hay que tener en cuenta cuando valoramos la calidad de talla de una gema que queremos comprar o queremos utilizar en una joya. Uno de los parámetros muy importantes en vista de frente es la simetría de los contornos generales. Se tallan muchas piedras que no son simétricas, es decir, cuando es un rectángulo, sus lados tienen que ser paralelos. Sus esquinas, si es talla esmeralda, tienen que estar cortados por igual. Si es un marquís, pues no queremos un marquís que tiene un lado aplanado. Si es un corazón, pues también que los dos lados del corazón sean simétricos. Un oval no queremos que esté hinchado por aquí. También en vista de perfil, que la punta de la culata esté en el centro de la piedra, que no esté desplazada, porque esto incluso se nota al observar la vista de frente. Que la culata sea simétrica por dos lados, no la queremos hinchada más por un lado y menos por otro. Y aquí quiero hacer una observación muy importante, y es que no se tallan mal las piedras por falta de capacidad del lapidario, se tallan mal para salvarle el máximo peso al trozo de bruto que se tiene. Es decir, un lapidario siempre está frente a un dilema: tallo por el peso o tallo por la belleza de la piedra. Y en función de cómo resuelva el lapidario esta pregunta, así vamos a tener la piedra más bonita, más simétrica, más brillante, pero con menos peso, o una piedra que está totalmente distorsionada, poco simétrica, con poco brillo, con una transparencia en el centro, que ahora hablaremos de esto, pero con mucho peso, claro, salvamos mucho peso. Y es el papel de los joyeros, que al fin y al cabo
son los que compran las piedras el poder de presionar, insistir en que los lapidarios que producen estas piedras no vayan por la rama del peso. Pero claro, para eso el propio joyero tiene que saber de las calidades de talla, para poder comprar con criterio, y cuando le dan un lote con piedras que tienen ventanas todas y no brillan, pues decir, oye, esto no compro porque tú tallas al peso y yo no quiero pagar esto. Pues esa es la observación un poco entre paréntesis, que es muy importante que se transmita, pero ya hay en el mercado una tendencia en esta dirección. Ya cada vez más gente entre los joyeros valora la calidad de talla de forma más profesional, cada vez también más gracias a internet, gracias a algunas páginas web de lapidarios que tallan bien, pues cada vez más se transmite este conocimiento también al público final, a los consumidores finales, que a su vez tienen poder económico de presionar a los joyeros que no les pongan piedras mal talladas. Pues entonces se está mejorando, se nota una cierta evolución hacia piedras cada vez mejor talladas. Ya no se tallan rematadamente mal solo para ganar el peso máximo a la piedra. El brillo. Hemos visto la simetría en contornos generales de la piedra, porque claro, si mi piedra es poco simétrica y yo la pongo en la sortija, mi cliente va a llevar este oval mal hecho o el corazón no simétrico pues toda la vida, y va a estar a la vista y no está bien, ¿no? Eso es un parámetro. Otro parámetro que vamos a valorar es el brillo. El brillo, cuando observamos una piedra en vista de frente, en perpendicular a la tabla, toda la superficie se compone de tres áreas normalmente. Una zona que transparenta, que se llama ventana, luego aquellas facetas que brillan y aquellas facetas que están en posición oscura, de extinción. Entonces hay tres áreas: ventana, zonas de brillo o retorno de luz y zonas de extinción. Cuanto más brillo, mejor. Cuanto menos ventana, mejor. La extinción es un mal necesario, digamos. No queremos una piedra que, aunque no tenga ventana, sea toda oscura, porque no brilla, pero algunos puntos de extinción son hasta necesarios para, por contraste óptico, valorar más. El ojo funciona por contraste, entonces si hay puntitos de extinción, las partes brillantes nos parecen más brillantes. Porque no queremos un puro reflector de una linterna, lo queremos con puntos. Y además, estos puntos de extinción, lo bueno que tienen es que a poco de mover la piedra cambian a brillo, y ahí donde estaba el brillo a veces aparece un puntito de extinción. Esto es el efecto de centelleo al mover la piedra. Ahora, donde hay ventana no vamos a tener brillo por mucho que movamos. Es más, al inclinar la piedra, la ventana se manifiesta aún más, porque la posición de observación en perpendicular a la faceta es la óptima para el paso de la luz. A poco que inclinamos pueden aparecer ventanas, incluso en piedras que no las tienen en vista de frente. Pero eso es normal, eso ya depende de índice de refracción de la gema, con qué ángulo le aparece lo que se llama ventana de inclinación. Y si el ángulo es bajo, es inevitable. Ahora, si el ángulo es alto, circón, por ejemplo, ya le puedes tumbar y sigue sin transparentar. ¿A qué se debe? Pues puede deberse a varias causas. Y esto es lo peor. Si solo os quedáis con una idea de esta charla, quedaros con la idea de la ventana y que es malo para la piedra tallada, ¿no? ¿A qué se debe? Pues se debe a que, en este caso, hay otro que comento, se debe a que los ángulos de la culata no son correctos. Es decir, cuando tiene lugar la reflexión interna total, los ángulos de la piedra son óptimos para que la luz que le entra se refleje una vez, se refleje otra vez y salga otra vez al observador. En este caso, la luz que se acerca a la superficie de la culata se acerca con el ángulo menor que el ángulo crítico, que es propio de cada gema y depende de su índice de refracción,
y entonces en vez de tener el fenómeno de reflexión, tenemos refracción hacia afuera, por tanto perdemos esta luz. Entonces la piedra parece transparente. Hay otro caso que es cuando la culata es demasiado profunda. Esto es lo que conocemos en diamante efecto clavo. Esto sería efecto Lux y esto sería efecto clavo. Aquí perdemos porque la culata es demasiado plana y aquí perdemos porque la culata es demasiado profunda. No produce ventana, pero produce extinción. Aunque parezca mentira, estas tres piedras se ha hecho un renderizado por ordenador virtual, es una imagen virtual, pero se ha utilizado el mismo material, con el mismo color verde. Pero lo que se puede ver es que no solo ganamos brillo en la piedra bien tallada, sino también ganamos saturación del color. Y el color lo es todo para una piedra de color. Entre los parámetros de calidad de una piedra de color, más o menos el peso de su color es 80% de su valoración. Luego están otros parámetros, lo pura que está, su peso, que bien está tallada, pero el color lo es todo, es muy importante. Entonces, una buena talla, ¿por qué satura el color? Pues porque el recorrido de luz dentro de la piedra es 3 veces más largo que cuando la luz directamente la atraviesa. Entonces es como si tuviera el triple de saturación nuestro material de su color. Aquí en cambio, en una ventana, la luz pasa directamente a través de la piedra y la saturación es baja. En cambio, por los lados tenemos extinción, algunos puntitos de brillo, pero poco más. En el clavo no tenemos ventana, pero el brillo general es muy muertecino. Está con muy poco brillo esta piedra. En las zonas brillantes sí tiene saturación, pero no es nada parecido a esto. Esta es una causa de aparición de las ventanas, que la piedra es demasiado plana. ¿Por qué es demasiado plana? Pues porque el trozo de bruto que tenía este lapidario delante era muy planito. Y para tallarla ha aprovechado todo el diámetro que podía encajar, largo y ancho, para aprovechar al máximo, pero no le daba para la profundidad correcta. Y entonces la ha hecho así y la piedra transparente, pero ha sacado una piedra a la vista muy grande, pero con muy poca vida, muy poco brillo. Aquí en cambio debería haber quitado para el mismo diámetro, debería haber quitado para las proporciones óptimas, pero claro, eso también duele. Si el que le compra la piedra solo valora el peso, ¿para qué le voy a quitar para ganar más brillo y más color? Otra causa muy frecuente y muy importante de ventanas es culatas hinchadas. ¿Qué sucede en este caso? La altura era correcta. Lo que pasa es que para esta altura deberían haber hecho las facetas más o menos siguiendo esta línea recta. Entonces toda la piedra se llenaría de brillo. Pero no queremos perder peso. Entonces, ¿qué hacemos? Añadirle todos estos mofletes del material adicional que le sobra, que lo único que hace es añadirle el peso para el mismo diámetro de la piedra, pero además tiene un efecto nefasto sobre el brillo, porque en el fondo de la piedra las facetas tienen ángulos muy bajos, como si la piedra fuera muy plana, y entonces transparenta, aún teniendo su altura correcta, alrededor de 60-70% de su ancho, que es cuando hay reflexión interna total, también depende de qué gema, pero en este caso la altura es correcta, pero debido a que le han añadido esta curvatura en la culata, innecesaria, solo por ganar peso, pues tenemos una piedra que no brilla. Tiene un ventanón en el centro, algo de brillo, que es cuando tenemos las facetas con ángulo correcto, y luego una franja de extinción que es más bien tiende a clavo por las paredes verticales, o casi verticales. Entonces, este tipo de piedras se prestan a retallado. Le podemos hacer un retallado, quitar estas mofletas. Entre los lapidarios profesionales incluso se llama cerrarle la ventana. En una piedra demasiado plana, para cerrar la ventana nos toca reducir su diámetro. Y eso pues ya es perder mucho a efectos de la vista.
Pero en esta, si le cerramos la ventana, el diámetro aparente de la piedra queda igual, brilla más, puede tener incluso un color más bonito debido a mayor saturación, y a la vista queda igual. Hemos perdido el peso, no pasa nada, pero el tamaño aparente, que es lo que tenemos cuando usamos una gema en joya, sigue siendo igual. Entonces son buenas piedras para el tema de retallado. Otro tema, ya de menos importancia, no tanto como la simetría de los contornos y la presencia de la ventana, es la simetría de las facetas. Eso ya solo importa para la piedra muy bien tallada, pues también nos podemos fijar de qué tal están hechas las facetas. Las facetas bien hechas deben tener mismo tamaño, misma orientación, tienen que juntarse en una especie de punto, de vértice, de pirámide, ¿no? Varias facetas adyacentes, en vez de dar una intersección de forma de línea, o aquí, eso se llaman midpoints, puntos de unión de las facetas tienen que estar en punto cuando la piedra está hecha. En una talla esmeralda, pues todas las galerías tienen que tener aristas paralelas, mismo tamaño, misma orientación, esto es simetría de las facetas. Esto es, por ejemplo, una de las tallas muy bien hechas de Viktor Kuslukoff, tallado de precisión. Entonces hay aquí como 8 facetas que se juntan en un solo punto, pero se juntan a la perfección. Esto ya es tallas de muy alto nivel de calidad. Y por último, el pulido. En este caso ya nos abstraemos de la forma de la piedra, forma de las facetas en sí, y nos fijamos en la superficie de las facetas. Cuando están bien hechas, tienen que ser como un espejo perfecto. Pero en muchísimas piedras de talla comercial, lo que vemos es falta de pulido, realmente. Muchas líneas de pulido, también abrasiones, arañazos que se podían producirse por el uso de la piedra. Esto le quita el brillo, le quita la vida a la piedra, aunque a veces para fijarnos en el problema nos tenemos que coger la lupa y ver las facetas, pero a la vista brilla menos que una piedra bien pulida. La buena noticia es que esto se puede arreglar. Para arreglar las proporciones y para arreglar, quitar la ventana, eso son palabras mayores porque es una retalla ya seria de la piedra, perdiendo bastante peso, puede ser 20% o 30%, según los mofletes de abajo que tengan. Pero una simple retalla, aquí traigo un post de un amigo lapidario, es un zafiro que se ha usado mucho, se ha llevado en la sortija y se ha gastado, se ha desgastado, ha perdido el pulido. Entonces pesaba 2,66 quilates y ha pasado a 2,60. Sin apenas pérdida de peso, solo 6 puntos, le han hecho el lifting de la cara y han dejado una piedra como nueva. Entonces, pues, comentar que hoy en día en el mercado hay lo que es el tallado comercial, de estos de tallar por el peso, tallar muy rápido, tallar normalmente en tradicionales centros de talla de Asia, de Sudamérica, cuando no se presta mucha atención al paso de la luz de la piedra, y también como una gota en el mar todavía, pero hay una cierta tendencia de lo que llamamos tallado de precisión, con piedras de proporciones muy óptimas, muy correctas, con todas las facetas bien hechas, con mucha calidad de pulido. Y también hay que decir que cuando sabemos tener en cuenta y valorar estos parámetros que hemos comentado antes, incluso en lotes de piedra de talla comercial, de talla masiva, se puede encontrar gemas que están mejor o peor. ¿Por qué? Pues por ejemplo en la feria de Madrid Joya, en el mismo stand de un indio que tiene una bandeja de cuarzos citrinos, conociendo bien que no queremos ventanas, podemos encontrar piedras mejor talladas que estarán al mismo precio, porque él no lo valora, pero nosotros sabemos lo que buscamos, ¿no? Incluso sin necesidad de ir al tallado especial de precisión. Y luego hay una cosa que también se nota aquí. Cuando compramos las piedras, normalmente están sobre el fondo blanco de la bandeja o de una cajita, entonces
la ventana no afecta tanto, pero una vez montado, cuando no hay luz por abajo, por ejemplo esta piedra sobre un fondo negro de una blusa, es que tiene un agujero negro en el centro, no dice nada, solo brilla por los bordes. Y esta amatista, para muchos, es una amatista normal y corriente. Lo que pasa es que con un poco de criterio vemos que la pera no es simétrica, le falta simetría por los dos lados, y luego esta ventana, a ojo de un experto, ya la hunde, ¿no? Pero hay que saber. También podemos incluso crear nuevas tallas. Hay programas especiales de ordenador, el clásico es GEMCAD, se llama GEMCAD, que nos permite generar tallas nuevas. Y una vez colocadas las facetas, dadas las proporciones a la gema como lo queremos, podemos tener este diagrama de talla para llevar estas características a nuestra máquina de facetado y realizarla en piedra. También hay en internet bases de datos publicados en abierto con literalmente miles de diseños ya hechos. Es decir, hoy en día es muy fácil salirse de las 4 formas estándar: redonda, cuadrada, rectángulo y oval, ¿no? Hay miles de formas y en cada forma se puede optimizar los ángulos de paso de la luz en función de qué gema queremos tallar. Por ejemplo, esto es una base de datos Facet Diagrams. Podemos decir que lo que nos interesa es una talla cojín rectangular, y se abren un montón de diferentes cojines con diferentes proporciones, largo, ancho, con diferente tipo de facetado. Lo podemos descargar, podemos en el ordenador ver cómo va a quedar pues, mi gema sin necesidad de tallarla antes, ajustar, optimizar los ángulos, porque claro, si el diagrama está hecho para un cuarzo y yo voy a tallar un granate, no necesita los mismos ángulos de corona y culata. Pero si antes hacía falta hacer tallas de prueba, test cuts, para encontrar ángulos óptimos, ahora lo podemos ver con el ratón en la pantalla. Le doy un poco más de culata, un poco menos de la corona, sí, así me gusta, y estos son los parámetros que llevo a la máquina de facetado. Esta es otra web, Gemology Project. Aquí incluso vemos los ejemplos de piedras ya hechas, con diferentes estilos de talla. Y esto es una imagen virtual de una escalerita de talla brillante. Estos programas permiten ver incluso en movimiento cómo va a quedar la gema después de tallar. Es un avance realmente muy importante. Por ejemplo, esto es una talla que hice de un rojo así un poco fantasía. Se puede ver cómo quedaría en diferentes colores, se puede incluso darle diferentes índices de refracción y ver cómo va a funcionar en un granate comparado con un cuarzo. Incluso formas más rebuscadas que combinan facetado plano y facetas curvas, se puede hacer un renderizado en el ordenador y decir me gusta el resultado o no antes de hacer todo este trabajo para simplemente ver que la talla no funciona y no hay que perder tiempo. Lo mismo que hay dos calidades en el resultado de la talla, la maquinaria que se utiliza es también bastante diferente. El sistema clásico son variantes del sistema que se conoce como jumper. Entonces el ángulo viene definido por la altura del agujero en el que introducimos la pieza manual a la que está pegada la piedra. ¿Vale? Este es un sistema de evasión que es como un jumpec evolucionado. Tenemos agujeros, pero también tenemos una placa horizontal a la que podemos aprietar nuestra pieza manual con un octógono, y entonces ya al menos el giro de la piedra no es a pulso, al menos nos fija también el giro de la piedra pegada al palito. Pues más o menos este es el sistema más utilizado para lo que es la talla comercial, pero hay otros incluso más sencillos. Hay sistemas porque el otro era sistema de mástil y estos son variantes del sistema de plataforma.
desde un cuadrante muy simple, muy antiguo, a los que se utilizan hoy en día en una zona productiva de gemas tan importante, de talla de gemas, como Panyu, que es un suburbio de Guangzhou, cerca de la ciudad de Guangzhou, que hay como 5.000 fábricas donde miles y miles de personas están tallando gemas. Yo tuve ocasión de visitarla y realmente es espectacular cómo trabaja. Cada piedra se fija en una especie de piedra manual que tiene un octógono, y este octógono se coloca por un lado en una plataforma de altura variable y por otro lado la piedra toca el disco. Entonces la altura de la plataforma nos define el ángulo de la inclinación y van súper rápido, es lo más rápido que he visto, y todas estas piedras van en camino de ser facetadas. Luego otra persona está pegando las piedras a los palillos, así muy metódicamente, casi mecánicamente. Todo esto está esperando de ser tallado. Para un lapidario de precisión esto puede ser el trabajo de 2 vidas, ¿no? Para ellos es un par de días, porque van así de rápidos. Entonces un chico ahí tallando, entra muy joven. Cada toque es una faceta, no la tienen que ni mirar, es pura experiencia. Y esta, cambio de altura del plató se utiliza con otro mástil, porque el otro mástil tiene soportes para 3 alturas y estas 3 alturas les dan 3 cinturones de las facetas, de la culata o de la corona. ¿Vale? Es súper eficiente, y para ir a esta velocidad, que la producción ahí, cuando he preguntado al dueño de la fábrica que cuántas piedras hacen al mes y cuántos son, dividiéndolo, sale la producción por persona de unas 120 piedras al día. Un lapidario de precisión a lo mejor hace una piedra al día, a lo mejor hace medio piedra al día, necesita más tiempo, ¿no? Por eso digo, es totalmente diferente la filosofía de las técnicas de producción. Es que me he ido a retroceder. Vale. El tallado de precisión es otra filosofía. Aquí tenemos un cuadrante que nos marca el ángulo y luego una rueda índice que nos marca el giro. Y luego con el mismo ángulo sacamos, por ejemplo, 8 o 16 o los que sean facetas, acercando la piedra al disco. De esta forma podemos seguir con precisión el diagrama de una talla. La podemos bajar de internet y realizarlo. Ahí la artesanía, digamos, la maestría del lapidario está en lo cuidadoso que es tallando cada faceta, porque si te pasas haciendo, por ejemplo, 16 facetas, en la última te despistas y le das demasiado, tienes que repetirlas todas. Y si no es el primer cinturón, sino ya el tercero, a lo mejor te toca volver al principio, ¿no? Hay que ser muy meticuloso, hay que ser muy perfeccionista, no hay que correr, hay que tomarlo con calma. Pero, claro, en este método la curva de aprendizaje es mucho más rápida. En el curso de una semana te aprendes a tallar. El otro método, que es mucho más intuitivo, mucho más a pulso, necesita años para tallar bien. Ahora, la ventaja es la velocidad, y también la ventaja es que en el otro método tú puedes seguir la piedra. Si yo tengo más material aquí, yo puedo desviar la culata ahí. En estas máquinas tú sacas, quieras o no, una piedra totalmente simétrica. No puedes de repente hacer un moflete plano y otro hinchado. Ellos sí, porque ellos siguen la piedra, van intuitivo, pero claro, con tantísimos años y tantísimas piedras, no necesitan ningún cuadrante preciso para hacerlo. Ahora bien, se le pide hacer alguna piedra de muchísima precisión y no pueden, porque la máquina no da para sí, porque es mucho más intuitivo, mucho más a pulso, pero piedras de alta precisión no pueden hacer aún queriendo. Luego, bueno, los materiales de desbastado y pulido también han evolucionado mucho, y esto también permite conseguir pulidos perfectos de diferentes materiales, incluso materiales tan difíciles como, pues, por ejemplo, la esfalerita, que es muy blanda. Por ejemplo, este tipo de talla, que es una araña hecha con
facetas mateadas sobre una culata de una piedra transparente y que se nota a través de la tabla. Esto no lo puedes hacer con la maquinaria de la talla comercial, tiene que ser talla precisión, porque cada parte de la pata de la araña tiene sus ajustes de ángulo y giro muy exactos para que me salga este plano. Esto es un poco también la misma técnica, dejando algunas facetas mateadas sobre otras pulidas para que se note. Este es un diseño mío que es el logo del Instituto Gemológico hecho en una piedra, en un cuarzo ahumado. Este es la máquina de facetas cóncavas. Aquí cada faceta no es plana, es un pequeño surco pulido, y en vez de acercarla a un disco plano, la acercamos a una especie de rodillo que nos genera esta curvatura. Podemos incluso combinar superficies curvas y superficies facetas planas. Aquí está curvo, aquí plano, y entonces el resultado es pues un segmento del círculo. Esta es una tanzanita que tiene tabla pulida, plana, pero el resto es simplemente curvado y pulido, y hace un efecto muy curioso, muy fuera de lo habitual. Algunos ejemplos de las tallas de precisión de diferentes talladores. Cuando buscamos en la joyería salirse un poco de la tónica general y de la producción masiva en la cual, quieras o no, toca competir con Asia hoy en día, yo creo que la talla de precisión ofrece un juego muy interesante, porque cada piedra de estas en cierto modo es única. En cambio, otras, los ovales mal hechos con ventanas en el centro, hay millones. Este es de John Dyer, americano, también combinando superficies cóncavas y facetas planas pulidas. Esta piedra es un simple citrino, ¿no? Pero realmente la forma en sí es muy interesante, muy bonita. Una piedra sol de Oregón con sus inclusiones de cobre como especie de lluvia ahí dentro, y le da una forma muy curiosa combinando otra vez superficies curvadas y pulidas. Una flor hecha en topacio azul, una morganita también. Esto es de Wallace Chang, un joyero de mucho renombre, un topacio tallado con una cara en la culata que se refleja y hace como tres caras. Esto es de Dallan Hargrave, también combinando facetas planas con una especie de surcos geométricos pulidos en la culata, en un ametrino, resaltando diferentes zonas de la piedra, parte citrino, parte amatista y parte citrino otra vez. Un yin-yang hecho en dos partes de piedras que encajan una en otra. Y esto es muy interesante porque aquí tenemos el efecto de la retalla sobre la misma piedra. Esto era una aguamarina de 180 quilates, la típica tallada a por el peso, con su ventanón, con su falta de redondez, una piedra que no te dice nada, aparte de que es un peso grande. Pues este señor la ha comprado y la ha convertido en esta obra de arte que ha ganado ahí un concurso de ARTA en el 2005. Aquí ya a veces no importa el material, lo que importa es el trabajo creativo del lapidario. Una morganita también de Dallan Hargrave, cosas que no se ven. Esto es de Víctor Tuzlukov, una idea que está genial, porque lo que vemos aquí es talla brillante vista de perfil, ¿vale? Para algún diamantero, para algún tema relacionado con brillantes, está hecho en citrino, pero realmente las facetas son las que vemos en un brillante de perfil, con su tabla, facetas estrella, fundamentales, medias. Una moisanita también de Víctor Tuzlukov, un cuarzo ahumado de una talla espectacular también de él. Y esto es una perla facetada, utilizada en una joya también muy elaborada con esmalte y con brillantes, pero lo que tenemos aquí es una perla de Tahití con facetas, que hace un efecto óptico muy interesante, muy curioso. Esta es una piedra mía
que es una esfalerita que salió muy bonita porque se ha podido en esta talla resaltar la dispersión que tiene, y la talla es bastante sencilla, es un hexágono un poco alargado con culata en cono y luego tallas en galería en la corona, pero ha funcionado muy bien y es probablemente la esfalerita más bonita que he tallado hasta la fecha, ¿no? Porque en ninguna otra se ha podido separar tanto los diferentes colores de la dispersión. La culata es bastante sencilla, es un cono con 24 facetas todas en un punto. Entonces, pues lo que quería un poco con esta charla transmitir es que con la piedra se puede jugar, y una piedra bien tallada le añade valor adicional a la piedra y a la joya en la que está utilizada, ¿no? Comparando un poco estas bandejas interminables con los ovales mal tallados transparentes, pues la piedra bien hecha del mismo material pues tiene un valor propio, mientras que esto es por quilates y por miles de piedras. Y quiero terminar con aquella piedra que mencionó ya José María, que es de mi talla, y que en este caso juego también con el simbolismo de la forma y de las facetas de la piedra, porque esto es el Hospital de la Paz y la torre esta es la Torre de Maternidad de la Paz. Y ahí nacieron mis dos hijos hace 7 y 8 años, y ya con el segundo estaba pensando qué regalo especial le podía hacer a mi mujer para recordar este momento. Y resulta que estaba ahí con ella y estaba al lado de un plano de evacuación. Y digo, mira, voy a hacer una talla que repite esta forma y que sea un octógono con vértices recortados y las facetas que hagan como de habitaciones. Tenía el ordenador ahí, incluso el portátil, me puse a diseñarla en GemCAD, salió este diseño y luego lo hice en amatista. Entonces, claro, es una piedra única, ¿vale? Es una amatista, tiene buen color, 18 quilates, pero eso no importa. En este caso lo que importa es el trabajo en sí, la idea, y si buscamos un poco salirse de la tónica general, pues puede ser una opción. Nada más, gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias, Igor, por esta conferencia, que más bien ha sido una lección magistral, como no podía ser de otra manera, ya que por el tiempo que tú llevas en esta materia y tus conocimientos, pues es un referente para todos los que estamos en este mundillo de la gemología. Así que, enhorabuena, espero que sigas ilustrándonos en todas las materias que tú conoces y que son muchas más, y que, bueno, podamos disfrutar de ello. Gracias. Ahora, pues, turno de preguntas. Todavía tenemos tiempo, así que es el momento de preguntarle lo que era conveniente. Sí. Yo me animo a romper el fuego. Igor, hasta la fecha la talla ha sido un proceso fundamentalmente manual, pero empieza a haber avances para la automatización de este proceso. ¿Cómo lo ves? ¿Qué perspectivas o en qué plazo piensas que se va a producir pues, esa transición de lo puramente manual a lo automatizado, sobre todo en el ámbito, voy a decir, industrial, a gran escala, ¿vale? Mi talla de precisión igual tarda más, no lo sé. Pues te diría que todo lo contrario, por una razón. Tiene más vistas de ser cambiado el hombre por la máquina en el tallado de precisión que en el tallado manual. ¿Por qué? Porque cuando se tallan las piedras mal y todas son deformes, siguen la forma del bruto. Ya existen las máquinas que tú le cargas el diagrama de GemCAD y te lo es capaz de realizar. Todavía no tan bien como lo puede hacer la persona en el tema de pulido, en el tema de unión de las facetas,